¿Por qué los expertos recomiendan la diversificación? Warren Buffett dice, la diversificación es una protección contra la ignorancia, pero no es necesaria si una persona sabe bien lo que está haciendo. Sobre quienes manejan el dinero de otras personas dice, los profesionales de tiempo completo en otros campos como, por ejemplo, un dentista, pueden aportar mucho a un Lego. Pero quienes manejan las finanzas de otros en un nivel profesional no ofrecen nada a cambio del dinero a sus clientes. Creo que cuando muchos recomiendan la diversificación, lo hacen porque funciona como una protección contra su ignorancia. Y sospecho que lo que Buffett quiere decir es que la diversificación es un consejo financiero por debajo del promedio que ofrecen los asesores por debajo del promedio a inversionistas que están por debajo del promedio. Warren Buffett tiene una estrategia financiera diferente. No se diversifica, se enfoca. Busca un gran negocio a un excelente precio. No solo adquiere muchas compañías rezando para que alguna de ellas funcione. No quiere rendimientos promedio ni jugar en la bolsa de valores. Le gusta controlar la compañía pero no dirigirla. Cuando Warren habla sobre inversiones, su palabra clave es valor intrínseco, no diversificación. Los asesores financieros recomiendan diversificarse porque no saben encontrar buenas compañías, no tienen control y la mayoría no sabe dirigir un negocio. No son empresarios como Warren, son empleados. Los tipos listos fallan. Después del colapso del mercado de valores, el 24 de agosto de 2007, el Wall Street Journal publicó una historia sobre cómo todos los fondos cuantitativos, quants, que supuestamente están manejados por algunos de los tipos más inteligentes de Wall Street, perdieron dinero. Justin Lahart, How the Quant Playbook Failed. En otras palabras, los estudiantes de las calificaciones más altas reprueban. El artículo dice, aunque no comparten los mismos modelos estadísticos, los fondos quant tienen un enfoque similar al mercado. Se les entrena con los mismos métodos estadísticos, se les pasa por los mismos papeles académicos y se aplican los mismos datos históricos. Como resultado, llegan a conclusiones similares sobre cómo invertir. Dicho de otra forma, Wall Street contrata genios académicos, estudiantes de altas calificaciones y egresados de las mejores escuelas de negocios que usan sofisticados modelos de computadora para invertir millones de dólares y todos llegan a las mismas conclusiones. Cuando sus modelos les dicen, compra, todos adquieren las mismas acciones, con lo que provocan un boom. Y cuando los modelos dicen, vende, todos lo hacen al mismo tiempo, colapsando el mercado. Esta no es inteligencia financiera. No diversificados, pero con la idea de que sí están diversificados. Tengo dos compañeros muy aplicados que se doctoraron en la Universidad de Stanford. Ambos tienen empleos bien pagados, el primero en un banco y el segundo en una compañía petrolera. Después de que la bolsa de valores se colapsara tras los atentados del 11 de septiembre, les pregunté sobre su estrategia de inversión. Ambos dijeron, invertí en un portafolio bien diversificado de acciones, bonos y fondos de inversión. Aunque entonces no lo mencioné, quería señalarles que en realidad no estaban diversificados. Habían invertido 100% en activos en papel, principalmente de la bolsa de valores. Ninguno invertía en bienes raíces ni tenían negocios propios o mercancías para manejar internacionalmente como las que ofrece la producción de petróleo. Cuando el mercado bajó, todo lo demás también lo hizo. Ellos no estaban diversificados, pero pensaban que sí. Tenían un IQ académico un poco por encima del promedio, pero su IQ financiero estaba por debajo del promedio. Para encontrar tu genio. Entre 1974 y 1984 estaba determinado a convertirme en empresario. En ese tiempo construí y reconstruí varios negocios. Así como un bebé se levanta y cae varias veces antes de aprender a caminar, yo también me caí y me levanté antes de caminar como empresario. Lo hice porque quería aprender a estar en el mundo de los negocios. Después, entre 1984 y 1994, me convertí en empresario educativo, porque me interesaba conocer cómo aprende la gente. Aunque mi experiencia en la escuela había sido desagradable, el aprendizaje me atraía. Además, quería saber por qué siempre me sentía estúpido en el salón de clase. Durante esos 10 años, Kim y yo construimos una compañía educativa que enseñaba manejo empresarial e inversiones en nuestras oficinas de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur y Estados Unidos.
En ese tiempo hice las cosas de forma diferente, casi de manera opuesta a cómo enseñan las escuelas tradicionales. En vez de crear un ambiente en que solo uno o dos estudiantes sean los mejores, produjimos un ambiente en donde todos puedan sentirse aptos y aprender. En vez de competir, la clase cooperaba. En lugar de hacer que los estudiantes me escucharan dar cátedra, elaboré distintos juegos para enseñar materias específicas. Los estudiantes adultos no se aburrían, enfrentaban los desafíos activamente. Con lo que aprendí como educador empresarial, desarrollé el juego de mesa Cashflow, el primero que enseña a contadores e inversionistas al mismo tiempo. Como muchos saben, la contabilidad puede ser la materia más aburrida sobre la Tierra, en tanto que inversión puede ser la más amenazante. Al combinar ambas técnicas en un solo juego, el aprendizaje se convirtió en desafío y diversión. Una persona podía jugar el juego 1000 veces y seguir aprendiendo algo nuevo sobre inversiones, contabilidad y sobre sí misma. El juego se lanzó oficialmente en 1996. Al conocer más sobre la mente humana y cómo aprende, encontré información aterradora sobre nuestras escuelas públicas. Descubrí que nuestro sistema actual de enseñanza daña el cerebro, es decir, hasta un estudiante con buenas calificaciones puede rezagarse por culpa del sistema educativo. Cuanto más estudiaba y practicaba las distintas técnicas de enseñanza en mis clases, más respuestas encontraba sobre por qué siempre me habían catalogado como estúpido o, en el mejor de los casos, como promedio. Inteligencias múltiples. A lo largo de mi investigación descubrí el libro Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences, de Howard Gardner, un trabajo muy estimulante. Gardner propone que hay 7 inteligencias: 1. Lingüística, 2. Lógica matemática, 3. Musical, 4. Corporal kinestésica, 5. Espacial, 6. Interpersonal, 7. Intrapersonal. Su libro validaba lo que yo intuía, que yo no tenía las inteligencias que el sistema escolar favorece, la lingüística y la lógica matemática. Por eso, reprobé 2 veces inglés en la secundaria. No sabía escribir, deletrear ni redactar. No soy una persona con orientación lingüística ni lógica. En mi primer año en la Academia de la Marina Mercante, el inglés se volvió mi materia preferida porque tuve un gran maestro. De no haber sido por él, no escribiría libros ahora. Mi maestro de la academia tenía importantes cualidades interpersonales, por lo que se pudo relacionar conmigo. Yo lo respetaba mucho porque en vez de hablarme con arrogancia, me inspiraba. Podíamos conversar como 2 personas iguales, no como maestro y estudiante. Además de aprender, yo quería mostrar mi inteligencia en su clase. Ya no reprobé inglés y obtuve calificaciones mucho mejores. Necesito seguridad. Más adelante, cuando era infante de marina en Vietnam, mi inteligencia intrapersonal fue la que me mantuvo vivo. La inteligencia intrapersonal es la habilidad de controlar tus emociones y llevar a cabo un trabajo aun cuando sabes que es peligroso y amenaza tu vida. Muchas personas no tienen éxito económico porque su inteligencia intrapersonal es débil. Esa gente dice: necesito seguridad de mi trabajo o eso suena arriesgado. Este es un ejemplo de lo que ocurre cuando permites que tus emociones piensen por ti, cuando no aplicas la inteligencia intrapersonal. Al profundizar más en el trabajo de Gardner y su teoría de las inteligencias múltiples, comprendí que los estudiantes con buenas calificaciones eran quienes tenían inteligencia lingüística y lógico-matemática. Leer, escribir y hacer matemáticas se les facilitaba, pero para mí resultaba muy difícil. Yo leía y escribía con lentitud y solo me gustaban las matemáticas si se trataba de medir algo como un barco o mi dinero. Mi fortaleza estaba en las inteligencias espacial, corporal kinestésica e intrapersonal. Por eso, durante clase, garabateaba o construía un barquito y no me sentía amenazado ni motivado cuando los maestros me decían que, de no obtener buenas calificaciones, no conseguiría un buen trabajo. Pregúntate en cuál de las 7 inteligencias eres más fuerte. Puedes numerarlas, asignando 1 a aquella en la que te sientas más fuerte y 7 a la que piensas que es tu mayor debilidad. Ojalá puedas leer el libro del Dr. Gardner. 3 partes del cerebro. A Albert Einstein se le atribuye la frase: la imaginación es más importante que el conocimiento. Como empresario educativo realicé muchas investigaciones sobre las distintas secciones del cerebro. Para decirlo de la manera más sencilla, el cerebro tiene 3 partes. 1. Hemisferio izquierdo. Generalmente esta sección se utiliza para la lectura, escritura, el habla y el pensamiento lógico. Los niños que se desempeñan bien en la escuela tienen el hemisferio izquierdo bien desarrollado.
Si consideramos el trabajo de Gardner sobre las inteligencias múltiples, podemos relacionar el lado izquierdo del cerebro con las inteligencias lingüística, lógico-matemática e interpersonal. Las profesiones adecuadas para la gente así son escritor, científico, abogado, contador y maestro. 2. Hemisferio derecho. Esta sección tiene que ver con el cine, el arte, la música y otras relaciones no lineales, es decir, con la creatividad y la imaginación. Esta sección tiene que ver con el cine, el arte, la música y otras relaciones no lineales, es decir, con la creatividad y la imaginación. Las inteligencias musical y espacial de Gardner son las que se asocian con este hemisferio. Las profesiones más adecuadas son diseñador, arquitecto y músico. 3. Cerebro subconsciente. Esa es la parte más trascendental porque incluye lo que se conoce como cerebro primitivo. El cerebro primitivo tiene una gran semejanza con el cerebro de los animales. No piensa, más bien reacciona, pelea, huye o se congela. La inteligencia intrapersonal del trabajo de Gardner sería la más relacionada con la mente subconsciente. Yo creo que la inteligencia intrapersonal de alguien es la que finalmente determina si tendrá éxito o fracasará en su vida en el amor, la salud y el dinero. Esto se debe a que el subconsciente es la parte más poderosa del cerebro, especialmente cuando nos encontramos bajo presión. El subconsciente también afecta nuestras acciones corporales a través de la inteligencia corporal kinestésica. Por ejemplo, en el golf, la presión podría provocar que el golfista fallara un golpe fácil. Otra persona podría paralizarse y no reaccionar por el miedo a cometer un error o permanecer en un empleo por la seguridad que ofrece y no porque realmente le guste su trabajo. La gente con inteligencia intrapersonal alta tiene la habilidad de controlar los impulsos del subconsciente de pelear, huir o paralizarse. En lugar de huir, pueden decidir paralizarse. Si están paralizados, pueden escoger pelear. La cuestión es que tienen la inteligencia para escoger la respuesta subconsciente más adecuada. Si están enojados, pueden mantenerse calmados, y si sienten temor, pueden confrontar su miedo. La gente piensa de forma diferente cuando el miedo controla su subconsciente. Si tienen temor pueden decir, no puedo hacer esto, ¿qué tal si fallo? O, eso es muy arriesgado. Compara la situación anterior con la de una persona cuyo subconsciente libra una lucha interna y que puede decir, les voy a mostrar quién soy. Voy a cesar ese trato solo para probarles que puedo hacerlo. Es muy importante aprender a decidir el estado de tu subconsciente antes de pensar y de tomar decisiones importantes. Cuando estuve en Vietnam me sentía mejor, volaba mejor y tenía más confianza cuando subconscientemente decidía pelear. Cuando sentía el impulso de huida o miedo, mis pensamientos eran de temor. Por ello, debes escoger tu estado subconsciente antes de utilizar los hemisferios derecho e izquierdo. Las profesiones que requieren un tremendo control bajo presión son las mejores para personas con una fuerte inteligencia intrapersonal. Por ejemplo, policías, enfermeras y doctores de salas de urgencia, bomberos y soldados requieren un alto grado de esta inteligencia. ¿Qué parte del cerebro controla tu dinero? Lo que despertó mi curiosidad sobre el cerebro y su funcionamiento fue descubrir que mucha gente dice una cosa y hace otra. Por ejemplo, preguntaba a una persona, ¿quieres ser rico? La mayoría contestaba desde su hemisferio izquierdo, el de la lógica, sí, realmente quiero ser rico. El problema no está en su hemisferio izquierdo, sino en su subconsciente que dice, no, tú no. Tú nunca serás rico o ¿cómo puedes volverte rico si no tienes nada de dinero? En la mayor parte de los casos, el miedo subconsciente al fracaso es lo que detiene a las personas. Es el miedo lo que los maestros utilizan en la escuela para motivar a la gente. Recuerdo que los míos me decían, si no sacas buenas calificaciones, no obtendrás un buen empleo. Más adelante, cuando los estudiantes con buenas calificaciones que han obtenido empleos competitivos quieren hacer cambios en sus carreras, el miedo se los impide. Por ejemplo, tengo un amigo abogado que fue un estudiante sobresaliente en Harvard, pero ahora quiere cambiar y no puede. Tiene miedo de hacer algo nuevo, fracasar y no ganar dinero suficiente. He sido abogado por tanto tiempo que no sé qué más hacer. ¿Quién me va a pagar lo que gano ahora? Mi amigo tiene un hemisferio izquierdo maravilloso, un hemisferio derecho poco desarrollado y un subconsciente totalmente fuera de control. Te reitero que el subconsciente es la parte más importante del cerebro, es tan poderosa que controla nuestras adicciones.
Por ejemplo, la mayoría de los fumadores desean dejar de fumar. De manera lógica, se le pueden explicar a su hemisferio izquierdo todos los efectos dañinos del cigarro y al hemisferio derecho se le pueden mostrar espantosas fotografías de cáncer de pulmón. No obstante, si el subconsciente quiere fumar, la persona fuma. El subconsciente controla tu vida de muchas formas, no importa si eres estudiante sobresaliente o no. Cuando se trata de dinero, la mayoría de la gente tiene una batalla interna de las tres partes del cerebro. Este conflicto provoca que mucha gente gaste lo menos posible cuando en realidad desea mejorar su nivel de vida y ser rico. Como educador empresarial y financiero, he encontrado muchas personas, inclusive bien informadas, adictas a la pobreza. Algo dentro de su cerebro hace que sigan siendo pobres. En lugar de convertir todo lo que tocan en oro, lo transforman en plomo. Batalla de las partes del cerebro. Esta batalla de las partes del cerebro despertó mi curiosidad de maestro. Me intrigaba el conflicto entre la parte lógica y la ilógica del cerebro. Comprendí que la verdadera educación no solo significaba enseñarle a los estudiantes a leer, escribir y memorizar respuestas. Para que fuera efectiva, la verdadera educación debía alinear el poder de las tres partes del cerebro. En lugar de que éstas trabajaran una contra la otra, debían funcionar en equipo. Si una persona podía alinear y desarrollar las tres secciones, tendría una oportunidad mayor de éxito en el mundo real. El problema de la educación tradicional es que se enfoca en una sola parte del cerebro, el hemisferio izquierdo. En otras palabras, podría ser un genio del hemisferio izquierdo y un estúpido en el subconsciente. Tu hemisferio izquierdo sabría perfectamente cómo actuar, pero tu subconsciente estaría muerto de miedo de hacerlo. O peor, hay muchas personas que al dejar la escuela saben leer, escribir y hacer cálculos matemáticos, pero tienen terror al fracaso, y en el mundo real, en vez de buscar la oportunidad, buscan seguridades. A ellos se les enseñó a valorar más el conocimiento que la imaginación y que la habilidad para integrar las tres partes del cerebro. Después de años de lucha por ser mejores, estas personas reciben el consejo de diversificarse y vivir con austeridad. Para el miedoso subconsciente, esta sugerencia suena inteligente y lógica, y por años, estas personas le dan una tajada de su salario a expertos financieros con la esperanza de que sepan bien lo que están haciendo. Al mismo tiempo, Warren Buffett, el inversionista más rico del mundo, dice, la diversificación es una protección contra la ignorancia, y así es. Un mundo controlado por los del hemisferio izquierdo. Al mundo lo controla la gente que tiene más desarrollado el hemisferio izquierdo y el problema con ellos es que solo utilizan una sección y una inteligencia. Muchos no saben que hay otras partes en el cerebro y que existen otros tipos de inteligencia. Cuando le preguntas a una de estas personas tan bien informadas cuál es la definición de inteligencia, contestan, si estás de acuerdo conmigo, eres inteligente, si no, eres un idiota. En el mundo del dinero, estas personas generan ganancias mediante una fórmula, una ecuación matemática. Por eso, cuando el mercado se cayó, muchos fondos colapsaron al unísono. Estos fondos los dirigen genios académicos que siguen la misma fórmula. Aquí hay otra cita del artículo del 24 de agosto de 2007 del Wall Street Journal sobre los fondos Quant. Justin Lahart, How the Quant Playbook Failed. Hay una cantidad de fondos Quant que utilizan modelos estadísticos para encontrar las estrategias de intercambio ganadoras y que reportaron fuertes pérdidas este mes. En muchos casos, los dirigentes señalaron a otros fondos de seguros cuantitativos y dijeron, esencialmente, que todos tenían las mismas acciones y que sus modelos les habían dicho que vendieran al mismo tiempo, por lo que bajaron los precios de las acciones, perjudicando a todo el mundo en el proceso. Esto significa que los estudiantes sobresalientes utilizaron su hemisferio izquierdo, lingüístico y lógico-matemático para invertir en la bolsa de valores, y obtuvieron las mismas respuestas igual que en la escuela. ¿Y quién paga el precio por las pérdidas? Ellos no. Ellos tienen sus cheques de nómina asegurados. Son empleados, no inversionistas. Aprende a ganar utilizando todo tu cerebro. Warren Buffett dijo alguna vez, tienes que pensar por ti mismo. Siempre me sorprende cómo mucha gente con alto IQ imita a otros sin pensar. Como empresario educativo, enseñé a mis estudiantes a pensar de manera distinta, a crear en vez de imitar.
Me sorprendió lo atemorizante que fue para ellos este proceso de aprendizaje. Muchos estaban tan acostumbrados a creer que necesitaban seguridad en el trabajo, una fórmula mágica de inversión y a evitar los errores, que la parte más difícil fue la de romper las barreras del miedo. Y fue difícil a pesar de que eran personas inteligentes, exitosas e informadas que querían hacer cambios. Mi trabajo como educador era enseñarles cómo emplear sus inteligencias primarias y las tres partes de su cerebro para ganar financieramente. A veces les llamo a mis programas de negocios. Aprende a ganar utilizando todo tu cerebro. Y para atraer la atención de la gente digo, los estudiantes sobresalientes trabajan para los estudiantes promedio y los buenos estudiantes trabajan para el gobierno. Obviamente esto no les agrada a los sobresalientes, pero se sobreponen en cuanto les explico la lógica detrás de mis descubrimientos. Dialectos de las clases media y pobre. Los neurocientíficos descubrieron recientemente que el cerebro tiene neuronas espejo. Creen que este descubrimiento es aún más importante que el descubrimiento del ADN. En términos sencillos, una neurona espejo es el equivalente a lo que hace la mano hace la atrás. Nuestros cerebros están programados para imitar lo que vemos que hacen los otros. Eso explica por qué los dirigentes de los fondos Quant invierten en las mismas acciones, por qué la gente pobre sigue siéndolo aunque gane mucho dinero, y por qué un niño que nació en Inglaterra hablará con acento diferente al de un niño nacido en Estados Unidos o Australia. Las neuronas espejos del dialecto y los acentos limitan nuestro mundo y el tipo de gente con que nos relacionamos. Muchos niños tienen problemas cuando dejan Hawái, porque hablan un dialecto del inglés conocido como inglés pidgin. Los niños hawaianos que hablan pidgin a veces van a escuelas del continente en donde hay grandes clubes hawaianos para no sentirse incómodos. Muchos de los niños de la Union School hablaban pidgin, pero a los niños de Riverside les prohibían hacerlo. Creo que esto marcó una enorme diferencia en mi vida e influyó para que asistiera a la escuela en Nueva York y no a la Universidad de Hawái. En el mundo de los negocios y las inversiones, la gente pobre habla el dialecto de los pobres. En lugar de utilizar el lenguaje de los negocios y las inversiones, emplea términos como programas gubernamentales y asistencia social. La clase media utiliza un dialecto diferente con términos como diversifica y vive en austeridad. Buffett, el inversionista más rico del mundo, dice: no es que no quiera el dinero, pero lo que más me gusta es la diversión de producirlo y verlo crecer. Este es un ejemplo de un dialecto distinto del idioma inglés que refleja un cerebro diferente. Cada grupo habla un dialecto distinto. Por ejemplo, cuando los golfistas se juntan, hablan una forma completamente distinta de inglés. Cuando hablan de un birdie, no se refieren a dispararle a pájaros en el campo de golf. Si un golfista le dice a otro, I shot a birdie, le disparé a un pajarito, significa que esa persona anotó 1 bajo par, o sea, un juego por encima del promedio. De la misma forma, la gente rica habla otro dialecto. Es solo cuestión de un tipo distinto de cerebro y de neuronas espejo. Es por eso que, al cruzar el puente a los 9 años, mi vida cambió y ahora no creo en vivir con austeridad ni en diversificarme. Aun cuando estaba en bancarrota, no manejé autos baratos, usé ropa corriente ni viví en un vecindario ordinario. Todo tiene que ver con las neuronas espejo y el nivel de vida. Actualmente los neurocientíficos creen que las neuronas espejo son el elemento más poderoso para el aprendizaje. De esta forma se explica por qué en el salón de clases algunos estudiantes son los consentidos de los profesores. Debido a que la mayoría de las aulas las dirigen personas con mayor tendencia hacia el hemisferio izquierdo, tienden a favorecer a los chicos con el mismo tipo de inteligencia. El otro lado de la moneda es que a estos maestros generalmente no les agradan los chicos con tendencias artísticas, musicales, creativas, que aprenden más físicamente o que no se dejan intimidar. La mayoría de los estudiantes que no tienen tendencia lingüística o lógica matemática han desaparecido para cuando deberían ingresar a la universidad. A estas alturas la mayoría fue estigmatizada o eliminada. Tristemente, muchos de los que fueron excluidos abandonan la escuela sintiéndose estúpidos. Imagina las consecuencias de que esto te suceda cuando eres muy joven. ¿Cómo afectaría esta categorización el resto de tu vida? En un experimento realizado por los profesores de Harvard, Robert Rosenthal y Leonard Jacobson, en 1966,
A varios profesores se les dijo que ciertos estudiantes de sus clases eran genios, lo cual no era verdad. En la mayoría de los casos, esos chicos recibieron calificaciones excepcionalmente altas. Es decir, que la percepción que tiene un maestro de la inteligencia de un niño es el elemento de mayor influencia en su aprendizaje. En el mundo de las inversiones a este fenómeno se le denomina parcialidad o sesgo. Respecto a las relaciones raciales se le conoce como prejuicio. Esto es un ejemplo del poder de las neuronas espejo. Dicho llanamente, las neuronas espejo hacen que nuestros cerebros funcionen como transmisores y receptores de televisión. Aunque no estemos hablando físicamente unos con otros, nuestros cerebros se comunican a niveles muy profundos. Por ejemplo, al entrar a una habitación, la mayoría de nosotros siente de inmediato a quién le agradamos y a quién no, aunque nadie hable. Pero la peor parte es descubrir que si no me siento cómodo conmigo mismo, la gente tampoco se sentirá cómoda respecto a mi persona. En muchos casos, el otro solo envía de vuelta la señal que yo envié primero. Si me considero un perdedor, los otros pensarán de la misma forma. La buena noticia es que si tú y yo cambiamos la percepción que tenemos de nosotros mismos, también podemos cambiar la percepción que los demás tienen de nosotros. Y esto se puede lograr si adaptamos nuestras neuronas espejo. No es algo sencillo, pero se puede lograr. Por ejemplo, si yo no hubiera cambiado la percepción que tenía de mí mismo, nunca hubiera conocido ni me hubiera casado con una mujer hermosa como Kim. Alguien como Donald Trump no sería mi amigo y no contaría con la seguridad financiera que tengo ahora. Si no hubiera cambiado conscientemente mi percepción, probablemente todavía sería un pobre chico tímido y gordo que habla inglés pidgin. Aunque me gradué de una escuela muy buena, al salir no me sentía inteligente, sentía que nunca sería tan brillante como muchas otras personas. Siempre fui promedio, así que cuando me entrevistaban para algún empleo, las primeras preguntas que me hacían era a qué escuela había asistido y si tenía una maestría. Si tenía una maestría, había más posibilidades de que me contrataran. A pesar de que ya había entrado al mundo de los negocios, todavía me sentía como en el salón de clases, en un mundo dominado por la gente que favorece su hemisferio izquierdo del cerebro. En 1974, cuando todavía trabajaba para Xerox, les hice la promesa de que obtendría mi maestría. Sin embargo, comencé a investigar sobre el cerebro y sobre las distintas formas de aprender y enseñar porque estaba decidido a ganar en mis propios términos, no en los de ellos. Ya que había sido criado en una familia de profesores, comprendí que la medida de su éxito era saber a qué escuela había asistido una persona y cuántos grados había avanzado. En el mundo de los negocios sucedía más o menos igual. En casi todas las corporaciones grandes, los empleados quieren el prestigio que de haber estudiado en escuelas reconocidas. Es decir, los graduados de las escuelas Ivy League son mejores que los que se graduaron de las universidades estatales, quienes a su vez son mejores que los egresados de las escuelas comunitarias. En el mundo de los grandes negocios, la escuela a la que asististe te puede conseguir un mejor empleo, un mejor título y un mejor salario. Esa es la medida del éxito. Al pasar un tiempo con mi padre rico, comprendí que su medida del éxito era cuánto dinero ganaba, la gente con la que pasaba el tiempo, la libertad de trabajar o no trabajar y cuántos empleos generaba. Comprendí que debía decidir en qué medida de éxito basaría mi vida. Dado que no me creí capaz de vencer el juego de mi padre pobre, el juego que juegan las escuelas y las grandes corporaciones, decidí que tenía más oportunidades en el juego de mi padre rico. Ahí fue en donde se inició mi verdadera educación. Decidí seguir los pasos de mi padre rico como empresario e inversionista en bienes raíces. Sabía que tenía más oportunidades en esas áreas porque la mayor parte de los estudiantes sobresalientes son empleados que buscan los empleos con mejores salarios e invierten en activos como acciones, bonos y fondos de inversión. Como yo era un estudiante promedio, necesitaba utilizar las tres partes de mi cerebro, no solo el hemisferio izquierdo. Las preguntas para ti ahora son: ¿cuál es tu medida del éxito? ¿En qué áreas tienes las mayores oportunidades de ganar? ¿Tu cerebro está entrenado para ganar? Las distintas partes de tu cerebro trabajan juntas u operan contra ti. 2 desventajas. A través de los años descubrí que la gente tiene 2 desventajas cuando maneja dinero. 1. Nuestras escuelas no enseñan mucho sobre el dinero. Inclusive, un estudiante sobresaliente sale de la escuela sabiendo muy poco. Además,
Si consideramos los descubrimientos recientes sobre las neuronas espejo, lo que aprendemos sobre el dinero proviene de gente que tampoco es muy inteligente en el aspecto financiero. Por eso muchos solo tienen las aspiraciones de la clase media, como vivir con austeridad, ahorrar dinero y no tener deudas.